Dice así el capítulo 1 de Segunda de Corintios, versículo 20. Sí, dice así, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este santo día. Gracias, Señor, por que hoy podremos degustar tu evangelio por medio de la Santa Cena y de la predicación de tu palabra. Permite que eso sea un abrebocas, Señor, a tu santo día y a tu santa predicación. Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, la clase pasada el hermano Juan hizo la introducción a la doctrina de la seguridad de la salvación. Y hoy vamos a ver el artículo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, del capítulo 18. No sé si está ahí en la pantalla, si no lo pueden ver lo voy a leer. Dice, esta certeza no es una simple persuasión conjetural y probable, basada en una esperanza falible. Es, más bien, una seguridad infalible de fe, fundada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la evidencia interna de aquellas gracias a las cuales esas promesas se refieren, en el testimonio del espíritu de adopción que testifica nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, espíritu que es las arras de nuestra herencia y con el cual somos sellados para el día de la redención. No sé si ahí lo pueden leer. ¿No está? Bueno. En esta clase vamos a enfocar en el fundamento objetivo de las promesas de Dios. Y es posible que seamos salvos, pero que no estemos disfrutando de esa salvación. Y hay una diferencia entre lo que vamos a estudiar y la doctrina de la salvación. No estamos estudiando la doctrina de la salvación. Estamos estudiando la doctrina de la seguridad de salvación. Son dos cosas distintas. Entonces lo que vamos a estudiar hoy es el fundamento que los teólogos de Westminster, algunos de la asamblea llamaban primarios y objetivos, que solo es uno, que son las promesas de Dios. Y en las próximas clases vamos a estudiar los subjetivos secundarios, que son las evidencias internas y el testimonio del Espíritu. ¿Sí? Yo creo que en palabras de John Murray lo explica mejor, para distinguir entre la seguridad de la salvación y la doctrina de la salvación. Dice John Murray, cuando hablamos de los fundamentos de la seguridad, que es lo que estamos estudiando, los fundamentos de la seguridad, nos referimos a las formas en que un creyente llega a tener esa seguridad, no a los fundamentos sobre los que descansa su salvación. Son dos cosas distintas. Ahora, los fundamentos de la salvación son tan seguros para la persona que no tenga seguridad de salvación como para la que tenga seguridad de salvación. Alguien puede ser salvo y no tener seguridad de salvación. Y no por eso implica que no sea salvo. ¿Sí me hago entender? Déjenme ilustrarlo por medio de una historia. Imaginen un reino muy lejano, donde este reino era famoso por su justicia, por su esplendor. Y en este reino gobernaba un rey que era conocido por sus palabras que eran inquebrantables. Y cada edicto que él pronunciaba era irrevocable. Él sellaba cada edicto con su anillo real, lo guardaba en un cofre dorado para que nadie se olvidara de su validez perpetua. Pero durante mucho tiempo, las tierras del sur del reino estuvieron bajo el dominio de un tirano que le robó toda la alegría a los habitantes. Y este tirano les hacía creer a ellos que el rey se había olvidado de ellos. Ellos vivían esclavizados, encerrados, en la desesperanza, y estaban convencidos de que jamás volverían a ver el palacio real. Un día, inesperadamente, el rey marchó hacia el sur con su ejército y derrotó al tirano, pagando por la libertad de cada habitante a un precio altísimo. Tras la victoria, el rey reunió a todos los rescatados en la plaza principal y leyó ante ellos un edicto grabado en oro que decía lo siguiente: todo aquel que ha sido rescatado por mi mano vivirá seguro en mis dominios.
Ninguna circunstancia cambiará jamás este decreto. A partir de hoy tienen lugar permanente en mi palacio y derecho a disfrutar del banquete real cada día. Ese fue el edicto del rey. Y este edicto se anunció en cada rincón del reino. Sin embargo, habían algunos que no lograban creer plenamente que el rey fuera fiel a eso que había prometido, porque habían sido sometidos a un tirano. Algunos decían, por ejemplo, quizá el rey cambie su decreto, y se escondían en las sombras. Y el rey se enteró de esto y envió emisarios por todo el reino, mensajeros que llevaban copias del edicto del rey. Ellos tocaban a las puertas, abrían las ventanas oscuras de los que estaban encerrados y proclamaban con una voz firme. Y un día un joven emisario tocó la puerta de una humilde cabaña y adentro vivía una anciana que lloraba silenciosamente en la oscuridad. ¿Por qué lloras, señora?, preguntó el joven. Porque vivo encerrada y no puedo salir por las amenazas que nos asedian, respondió la señora con una voz quebrada. Entonces el emisario sacó una copia del edicto e, iluminada por la luz del sol que entraba por la puerta abierta, le señaló el sello real del rey. En ese momento la mujer levantó la vista, contempló la copia del edicto y lentamente una sonrisa inundó su rostro arrugado. Se levantó, tomó del brazo al mensajero y caminó junto a él hacia el palacio. Entonces podemos ser uno de estos dos personajes de la historia. Podemos ser los que están en oscuridad, encerrados, creyendo que no son salvos, siéndolo, probablemente. O podemos ser de aquellos que disfrutan del banquete del palacio del rey que él les ha prometido. Y vamos a empezar entonces por la primera proposición que aparece en la confesión de fe. Dice que esta certeza de ser salvos no es una simple persuasión conjetural y probable basada en una esperanza falible. Es decir, no es algo probable la seguridad de salvación. Se puede estar completamente persuadido y seguro porque descansa en una esperanza que es infalible. Si ustedes van a Hebreos capítulo 6, versículo 11, es en este pasaje donde los teólogos de Westminster se basan para decir que es posible tener una seguridad de salvación completa. Porque el autor de Hebreos dice en el capítulo 6, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, versículo 19, la misma esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces podemos ver que la esperanza que tiene el creyente de su seguridad de salvación puede ser segura y firme y puede ser con plena certeza. Puede traducirse con una perfecta certitud o con una completa seguridad, de hecho. Entonces es posible que estemos ciertamente seguros de nuestro estado de salvación con una certeza plena, perfecta y completa. Los papistas o los católicos romanos no pueden asegurar esto, ni cualquier otra religión con un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio diferente dice que yo me salvo por lo que Cristo hace, pero también por lo que yo hago. Si yo me analizo y me veo a mí mismo, yo digo, no, jamás sería salvo. Por eso, en la doctrina romana nadie puede estar seguro de su salvación. Pero los reformados insistieron en que es posible que estemos completamente seguros de esto. Y el primer fundamento va a ser entonces la segunda proposición que dice, es más bien una seguridad infalible de fe fundada en la verdad divina
de las promesas de salvación. ¿Por qué puede ser una seguridad infalible de fe? En Hebreos, mismo capítulo 6, versículo 17, dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Por qué es una seguridad infalible de fe? Porque está fundada en las promesas del Dios que no cambia. Y estos teólogos fueron consistentes al recordar que la promesa objetiva de Dios en su palabra, cuando es abrazada por la fe, nunca separada de la fe, cuando es abrazada por la fe, es infalible. No puede fallar, porque es la promesa del pacto de Dios, plena y fiel en todos sus aspectos. Dice uno de los miembros de la Asamblea de Westminster, el puritano Spurstow: pon los ojos en Dios, en las promesas, porque las promesas sellan el cielo para los creyentes en la otra vida y lo comienzan en esta. Nosotros empezamos a disfrutar la salvación desde ya. No la vamos a disfrutar solamente cuando pasemos a la otra vida. Es posible que el creyente disfrute su salvación y tenga plena certeza en esta vida. Y dicen los teólogos que está fundada en la verdad divina de las promesas de salvación. De hecho, es infalible por el fundamento. En últimas, el fundamento de las promesas es Cristo, que es la verdad divina, pero también su palabra y su pacto. En Cristo, dice Pablo, las promesas de Dios, como lo leímos al principio, son siempre sí y siempre amén. Y Él viene a ti y te dice: ven a mí, confía en mí, en mis promesas, en mi Hijo. Confía en mí sí. De hecho, Pablo antes dice: nosotros no fuimos a ustedes como sí, como no. Sí y no. No. Pablo dice: nosotros fuimos a ustedes confesando que siempre en Cristo es sí y amén. Y eso es lo que nos dice el Señor hoy. De hecho, en su Santa Cena: vengan a mí. Yo siempre soy sí, yo siempre soy amén. Yo no puedo negarme a mí mismo. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Ven, come mi cuerpo, bebe mi sangre. Y esto es para todos los pecadores que abracen por la fe el Evangelio. Eso es una excelente noticia. Cuando prediquemos no tenemos que predicar sí y no. Sí, hoy sí, mañana no. No tenemos que dejar a nadie en suspenso. No podemos decirle: sí, usted puede venir, pero no todavía. Hasta que usted nos haya limpiado usted, hasta que usted no haya hecho esto y aquello, todavía no. No. Cristo dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que vaya a Jesús, Él no le echa fuera. Nunca le va a echar fuera. Si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nunca te va a dejar fuera, nunca te va a echar fuera. Así que en últimas, nuestra seguridad descansa en el Evangelio. Esa es la roca de la que hablaba nuestro hermano Juan la clase pasada. Es la roca de nuestra salvación. Y ese fundamento, esa roca se mantiene firme, aunque tu seguridad sea débil. Aunque tú digas: no, yo no soy creyente. Si tú eres creyente, si Dios te salvó, nadie lo va a cambiar. Nadie va a poder decir un día sí y un día no. Porque si Dios dijo sí y amén, nadie lo puede cambiar. ¿Y por qué son firmes sus promesas? Porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Porque Dios ha prometido con amor eterno amar a su pueblo.
porque Él no puede irrevocar sus dones, porque Él no puede violar su juramento, porque la obra de Cristo es perfecta, porque el Espíritu aplica soberanamente la salvación a los suyos, porque el Padre eligió a los que iba a amar y porque el Hijo murió por ellos. Pero es cuando nosotros tenemos las promesas de Dios, el testimonio del Espíritu y las evidencias que podemos decir que cuando esas son combinadas son llamadas infalibles. Pero mis hermanos, a medida que crece la seguridad, a medida que experimentamos más seguridad de fe, de salvación, las promesas de Dios se vuelven más reales, más experienciales. Es por eso que venimos cada domingo a sentarnos bajo la predicación del Evangelio. Es por eso que venimos a alimentarnos del Evangelio en la Santa Cena. La Santa Cena no es un mero recordatorio. Comemos y bebemos el pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. No como los católicos romanos, pero sí espiritualmente. Nos alimentamos del Evangelio. Dios nos alimenta del Evangelio. Cuando nos sentamos a meditar la palabra, cuando leemos nuestros devocionales, estamos yendo una y otra vez a esas mismas promesas que Dios ya puso en su palabra. William Spurstow una vez más lo pone de esta manera. Él dice que la forma en que un hombre contempla las promesas de Dios es muy similar a la forma en que un hombre contempla los cielos en una tarde tranquila. Dice, al principio cuando alza la vista, ve una o dos estrellas, no sé si le ha pasado. Pero mientras él empieza a mirar y a concentrarse en el firmamento, en el cielo, empieza a ver que el número de estrellas aumentan y su resplandor también aumenta. Y cuando vuelve a mirar arriba, en cada rincón hay una innumerable multitud de estrellas. Así también, cuando un cristiano va a las promesas de Dios y vuelve a mirarlas, cada vez encuentra una y luego encuentra otra y luego empieza a ver otra. Pero cuando se entrega a madurar y profundizar sus pensamientos en ellas, entonces la evidencia y el consuelo que le proporcionan al alma se vuelven claros, se vuelven distintos. Y cuando el corazón y los afectos están completamente fijos en la meditación de una promesa, dice Spurstow, cuántas legiones de bellezas aparecen entonces en cada parte de ella, que embelezan y llenan el alma del creyente con deleite. Eso es lo que pasa cada vez que abrimos este libro. Decía Spurstow que este libro son 1200 páginas, es una carta abierta de Dios de 1200 páginas con miles de promesas para los creyentes. Y hace una analogía que me pareció impresionante. Dice que cada promesa es como una moneda de oro que se llena en una bolsa con una cantidad enorme de monedas de oro, miles de ellas. Y Dios lleva esa bolsa a ti y desamarra la bolsa y derrama el montón de monedas de oro a tus pies y te dice, pecador, toma lo que quieras, puedes tenerlas todas si tienes a Cristo. Si tenemos a Cristo, todas las promesas de Dios son nuestras, son sí y amén. Y ese es el fundamento objetivo más sólido que podemos encontrar, de hecho por eso lo llaman el fundamento primario objetivo de la seguridad de un creyente. Ir a las promesas de Dios, meditar en ellas, por medio de la fe. Pero si no tienes fe, y si no tienes a Cristo, que es la sustancia de las promesas, no tienes promesas. Lo que tienes cada vez que lees este libro son amenazas. Terribles amenazas. Y peores amenazas
si has crecido en la iglesia y eres un quebrantador del pacto. De hecho, vas a ver ascuas de fuego sobre tu cabeza todo el tiempo que la leas. No vas a ver a un padre en el cielo. Vas a ver a un juez que te juzga. No vas a ver a tus hermanos y a la familia de Dios. Vas a verte a ti mismo como un bastardo, como un mendigo, desamparado. Que en este mundo es su único cielo. Y no tiene que ser así. Hoy el Evangelio será predicado, cantado, leído, meditado. No tiene que ser así. Esas promesas de Dios pueden ser tuyas por la fe. Es la gratuidad del Evangelio. No tienes que hacer nada. No tienes que irte a limpiar primero, porque no puedes. No tienes que irte a confesar con nadie, porque ellos no te pueden perdonar tus pecados. Lo que tienes que hacer es creer que lo que Dios dice es verdad. ¿Y qué dice Dios? Todo el que a mí viene, no le echo fuera. No importa si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto o un anciano. No importa cuántos pecados traigas encima, hoy. No importa. Puedes ir a Jesús y Él los carga por ti. Y te dice, pecador, toma, todas mis promesas, todas son tuyas. Todas. Y una de esas promesas que encontramos en Hebreos al final es, una vez yo te recibo en mi familia, nunca, jamás te voy a abandonar. Una vez Dios te recibe en su familia, por siempre y para siempre, a pesar de nosotros, Él va a seguir siendo nuestro Dios. Él va a seguir dándote la gracia. De hecho, Él va a darte la gracia para que puedas estar seguro de que eres suyo. Lo hace por medio de sus promesas, por medio de las evidencias internas y por medio del testimonio del Espíritu Santo, que es lo que veremos en la próxima clase. Oremos. Amado Dios, gracias por recordarnos en esta mañana lo bueno que eres en dejarnos este libro, tu santa palabra, con miles de promesas preciosas y valiosas para el creyente. Permítenos asirnos de ellas por la fe, que hoy, Señor, mientras oremos, mientras cantemos, mientras leamos y escuchemos tu voz, mientras tú hables a nuestro corazón por medio de la predicación y nos comuniques por medio de tu santa cena tus promesas y la sustancia de ellas, que es Cristo, que podamos regocijarnos, que podamos deleitarnos en ellas, que podamos servirte con gratitud y amor. Y a los que, Señor, duden de su salvación, a los que no estén seguros si son o no son, convéncelos y permíteles, mientras lean la palabra, mientras la mediten, poder recordar que todas son para ellos, son suyas, si creen en Cristo. Y a los que se nieguen a creer, Señor, como con un martillo, apuntara siempre en sus conciencias, culpable, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, habla a nuestro corazón y danos vida. En el nombre de Jesús. Amén.